sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, con Camilo Navarro y Liz Pavón. Hola, soy Liz. Yo soy Camilo. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, vamos a introducir algunas respuestas que nos dejaron en nuestras redes sociales. La pregunta del último episodio, el último episodio fue Solos con los Meeples, fue ¿cuál es tu juego en solitario favorito? En YouTube, de Dave Quake nos dice que su juego solitario favorito es el Seven Wonders Duel en la variante solo. Me gusta porque es extremadamente difícil ganarle a los automas que tiene el juego. La variante de solo la encuentras para print and play o tienes la app gratuita que te ahorra la impresión. Otro juego que me gusta en solitario es The Red Cathedral, en donde es ganarle al autómata de Iván, el arquitecto de la catedral. Yo alcancé a probar en algún momento hace como un año el solitario de Seven Wonders Duel y si es bien jodido ganarle a los emperadores ahí. Es bastante complicado, pero es muy bueno. No conocía la aplicación. Yo iba a imprimir las tarjetas, pero cuando me dijeron que había aplicación la descargué y la probé y me gustó mucho. El solitario es muy bacano, pero en ese juego sí prefiero jugarlo de a dos. Pero sí, el solitario es muy bueno. ¿Y se juega con la app y el juego o solo con la app? La app y el juego. La app te va diciendo como qué carta prefiere de la pirámide y en qué dirección. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal no recuerdo, creo que era Julio César. A él le gustaba mucho ganar por militar. Se me olvida el nombre en ese momento. Victoria militar, sí. Victoria militar. Entonces él siempre trataba de coger las cartas militares que le aumentaran a él el track de militar para ir ganando. Entonces yo ya sabía que iba a jugar contra él y él prefiere sus fuerzas bien grandes, entonces yo trataba de quitarle las cartas para yo hacerme fuerte militarmente, pero entonces me descuidaba y cuando me daba cuenta me ganaba por puntos. Me hacía una victoria civil, entonces es muy jodido. Yo no sabía que Seven Wonders tenía un modo en solitario. Me gustaría probarlo porque Seven Wonders me parece un muy buen juego. Y The Red Cathedral no lo he probado en solitario. The Red Cathedral también es muy bueno. También es jodido ganarle al arquitecto Iván, pero es muy, muy bacano también. Es bien divertido. Yo pensé que no, pero sí. Es un autómata también bien jodido. En Spotify, Jairo Andrés Díaz P nos dice que de los que más me gustaron, Ark Nova, también el Fauces del León y también el Bloodborne, pero siempre me gustaron los juegos con historias largas. Me imagino que es que esos juegos son juegos de historias largas. Yo de ahí no he jugado Fauces del León, pero he leído las reglas. Ese es el único que sé más o menos cómo se juega. Ark Nova nunca lo he jugado. A ti te acaba de llegar el Ark Nova, ¿no? Sí, me acaba de llegar. Todo que pruebes en solitario a ver si puedes corroborar lo que dice. Sí, yo siempre pruebo los juegos en solitario si tienen la opción. ¿Has jugado el solo del Fauces del León? Jugué los 3 primeros escenarios y lo que pasa es que me cuesta un poco llevar 2 personajes. Eso es lo que no me gusta de esos juegos así. Y creo que no soy tan amante de los juegos narrativos. Ya. Me estoy dando cuenta que no es muy fuerte. No, Liz. Los juegos narrativos son chimbas. Entonces, ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Realmente no vamos como a discutir tanto, creo yo. No, iba a ser un poco más académico. Sí, un poco más informativo. Vamos a hacer un diccionario de juegos de mesa. Hay muchos términos que cuando yo empecé a jugar no tenía ni la más mínima idea de qué eran y me habría gustado saberlos en ese momento porque pueden ser confusos, también porque no me gusta ser ignorante y la gente habla y yo ahí como, no, sí, claro, los juegos 4X, lo que sea. A mí también me pasaba lo mismo. Empezaban a hablar de unas cosas que yo, como hacía Ameritrash, por Dios, ¿de dónde salieron? Yo solo sé Catán. Sí, me pasó así. Para que a ustedes no les pase o si a ustedes no les da miedo, igual estar informado está bien. A mí es que no me gusta ser el que no sabe algo. Antes de empezar esta lista, este diccionario, vamos a tratar de hacerlo en orden alfabético. Así está más o menos escrito, pero no todas están en orden alfabético porque hay palabras para las que necesito otra palabra para poder definirla y que se entienda mejor. Entonces es como que ahí se va a romper un poco el orden alfabético, pero vamos a intentarlo lo más posible. El primer término es 4X. Son juegos que tienen 4 categorías, que son explorar, expandir, explotar y exterminar. La idea es que entonces se explora el mapa y como que se revelan territorios, se expande el tamaño del área que cada jugador posee, se explotan los territorios, más o menos como ganar algo en los territorios, como minar o algo así, y exterminar, pues que es asesinar enemigos. Un ejemplo de 4X puede ser Sid Meier's Civilization,
Es un juego que adquirí hace muy poco por un cambio. No he tenido la oportunidad de jugarlo con otra persona, pero sí simulé una partida de 2 porque quería probarlo, quería ver qué tal. ¿Y ganaste tú o Carolina te dio la jeta? Ganó Carolina, siempre me gana Carolina en los juegos simulados. Carolina es mi pareja. Y fue... es que es difícil de explicarlo, pero es un juego en donde voy avanzando tratando de expandir mi imperio, porque somos civilizaciones antiguas y modernas, están como mezcladas. Y también la idea es ir a atacar al otro porque puedes ganarle matando al otro, dañándole su ciudad, atacando su ciudad. También se explora porque el mapa está boca abajo, entonces cada vez que tienes que destapar una loseta, tienes que explorar, entonces tienes que gastar una acción tuya para darle la vuelta a la loseta y explorar un nuevo pedazo del mapa. Está cerrado, tú no sabes qué hay ahí. Ya, ok. Ahí está el explorar. Ahí está el explorar. La expansión que ya la expliqué es simplemente que yo trato de avanzar para llegar a la ciudad de mi competidor para poderlo destruir, porque es una de las victorias que hay en el juego, una de las 4 victorias. Lo puedo ganar militarmente. Explotar. También hay unas partes en donde hay como unas chozas, unas cabañas en donde yo puedo llegar allá y sacar recursos. También hay zonas en donde puedo ir a sacar recursos. Ahí está la parte de explotar. Y exterminar, básicamente es ir a dañarle la ciudad, irle a cagarle todo al contrincante. Me encanta porque yo no he jugado ningún juego 4X. Es muy bacano. Continuamos con abstracto, que son juegos que no tienen tema o no tienen ninguna historia a fondo, o en los que el tema realmente no tiene una incidencia. Los ejemplos claros son el ajedrez o Hive o Colmena, como se dice en español, y se suele contraponer a los juegos temáticos. Yo no soy fan del ajedrez. Yo sé jugar ajedrez, pero no me gusta. Es uno de los juegos que más detesto en mi vida porque teníamos escuela de ajedrez en el colegio donde yo estaba y lo obligaban a uno, entonces a mí las vainas obligadas no me gustan. No, paila, lo cogían a mal al juego. Me parece que tiene un arte bonito en sus diferentes versiones porque yo creo que después del Monopoly el que más versiones tiene es el ajedrez. Y me parece bonito como para tenerlo ahí de exhibición, un ajedrez de vidrio lindo, pero ya que yo me siente a jugarlo, no. Y también otro ejemplo que podría dar es Azul. Azul también es un juego abstracto. Sí, como que tiene un tema, entre comillas. Está pegado con mocos, pero sí. Está pegado con mocos, sí. Eso al final también, por ahí definimos que es que algo esté pegado con mocos, al final. En Hive la idea es que somos bichos y tenemos que encerrar como a la reina del contrincante. Y en Azul se supone que estamos construyendo azulejos en Portugal y ya. Son juegos que uno les podría cambiar el tema que tienen encima y no importa. Como que lo que importa es cómo se juega el juego, la jugabilidad. El siguiente término es acción. Este es uno como muy fácil. Son los movimientos u opciones de cosas por hacer que tiene un jugador en el juego. Por ejemplo, en Carcassonne, poner una loseta en la mesa es una acción o poner un meeple. Creo que de Carcassonne ya hemos hablado, pero en todo caso en Carcassonne uno está construyendo ciudades y está construyendo carreteras y monasterios y diferentes vainas con losetas cuadradas. Hay otro tipo de juegos en donde las acciones son un poco más complejas, en donde tienes que hacer una seguidilla de acciones o puedes seleccionar una de, no sé, 10 opciones diferentes que tiene de acciones, como es el ejemplo de Abuela Co. En Abuela Co tenemos un listado de 6 acciones más una gratuita y debemos hacer 2 acciones. Entonces, de ese listado deberíamos seleccionar 2 y realizarlas. Sí, aquí está. Entonces uno puede tomar hasta 3 cartas, puede colocar 3 cartas en una estufa, agarrar ingredientes de la alacena, hay como diferentes vainas, pero sí, hay juegos que le dejan hacer a uno una sola acción o hay juegos que le dejan a uno elegir. Continuamos con adyacente. Adyacente simplemente es al lado de. Entonces, bueno, sigamos con el ejemplo de Carcassonne. Tenemos una loseta. Adyacente sería en alguno de los 4 lados de la loseta. Poner adyacente, o sea, es inmediatamente seguido de la loseta que ya está ahí. Por lo general, a veces es como que se toquen también. Adyacentes como que estén pegaditos. Bueno, aquí viene el primer término un poco controversial. Ameritrash o juegos americanos. Son juegos bastante temáticos. Ya ahorita definimos bien qué es un tema. Pero sí, como que están un poco como contrapuestos con los juegos abstractos. Porque la idea es que los juegos americanos tienen bastante tema. Tienen como decisiones y todo basado como en el tema. Y por lo general dependen bastante del azar. Y tienen conflicto directo entre los jugadores. Entonces como que hay que darnos en la jeta sí o sí. Ameritrash es un término despectivo para este tipo de juegos porque hay gente a la que no le gusta el azar y entonces empezaron a decir como que los juegos de este tipo son malos o algo así. Y se suelen contraponer como a los juegos europeos, que son juegos como más de estrategia y que no hay tanto azar y que tienes que pensar más, en teoría. Igual hay juegos Ameritrash que se producen en Europa y hay juegos europeos que se producen en América. Y estas barreras, estas líneas cada vez como que van cambiando un poco más.
Dos ejemplos de juegos Ameritrash pueden ser Cosmic Encounter o Dune, el juego de 1979. En Cosmic Encounter somos aliens que quieren invadir el planeta de los enemigos. Y Dune, el juego de 1979, que en 2019 sacaron una reedición, es un juego de guerra en el universo de la película Dune, de los libros, de lo que sea, como sea que lo conozcan, en el que somos una diferente facción y tenemos que ganar como supremacía en el mapa. Hay que dominar espacios importantes como en el tablero. Es un juego muy viejo que es muy bueno, como que incluso se mantiene a estándares de hoy en día. A mí me gustó un montón. Puede ser largo, pero es una chimba. Otro ejemplo que puedo dar es Zombicide, pero este sí, más que enfrentamiento directo entre jugadores, es un enfrentamiento directo que tenemos directamente con el juego, porque es un juego cooperativo. Este juego es bien controversial. He conocido mucha gente que lo ama, así como hay mucha gente que lo odia. Yo no lo he jugado, desafortunadamente. Me gustaría poder odiarlo o que me gustara, pero... A Carol le encanta. Análisis parálisis. Es sobre analizar las posibilidades de una jugada más allá de un nivel deseado. Como que hay muchas opciones y no puedes decidir cuál es la óptima. Se suele abreviar como AP. Generalmente no me he topado con muchas personas con AP, pero ya he aprendido también a lidiar con estas situaciones cuando las personas entran con su AP. Entonces simplemente trato como de analizar qué voy a hacer yo. Voy a aprovechar tu análisis parálisis para agilizar mi turno, que tampoco me dé análisis parálisis. Si ya por cuestiones del azar hiciste algo que me jodió lo que estaba pensando, ahí sí ya me tocó otra vez entrar en análisis parálisis. Pero yo creo que un tiempo prudente puede ser hasta 1 minuto de pensar tu jugada. Hay personas que les puede tomar mucho más de 1 minuto y es un poco... Sí, yo entiendo. Pues también entiendo a la gente a la que le da... Igual es que hay juegos que le dan a uno análisis parálisis, siento yo. Como que los juegos en los que, por ejemplo, uno tiene que seleccionar una de 10 acciones, es difícil. Es difícil porque es como, bueno, ¿qué hago? Solo tengo una acción este turno de 10 posibles. No sé qué hacer. Eso me jode a mí también. Pues yo no sufro tanto he sufrido en ocasiones, pero entiendo por qué pasa. Yo sí soy un poco más como impulsiva, entonces es como, a la verga, mi muñequito está ya muy solo, movámoslo y lo muevo. O sea, no pienso en ninguna estrategia. Me gusta que el juego fluya. Aquí viene la primera ruptura del orden alfabético. Viene ludoteca. Ludoteca no empieza por A y la A y la L están lejos, pero una ludoteca es la colección de juegos de mesa. También suele ser por lo general el lugar donde se guardan y donde se organizan los juegos de mesa, como el estante en sí. Es como una biblioteca, pero en vez de biblio, en vez de libros, es de ludo, que es de juegos. La razón de ser de por qué ludoteca está ahí es porque viene antiludoteca. Y así se le llama, es porque es o la parte vergonzosa de la ludoteca, los juegos que están ahí que odias, o los que no has estrenado, los que están sin usar y los juegos nuevos. Mi antiludoteca es medio grande. No, la mía ya no, ya a pesar de que cambié absolutamente todo, ya no. Ya tengo muchos juegos que probé, tengo muy poquitos que no he probado, tal vez 2 o 3. De resto, absolutamente todos los juegos que tengo ya los probé. Mi objetivo actual de fin de año, sé que no lo voy a lograr, es jugar todos los juegos que no he jugado. Bueno, mi antiludoteca es grande, pero no porque son juegos que no me gusten, sino porque son juegos que no he usado todavía. La siguiente es más bien fácil, es artista, que es la persona o personas que hacen las ilustraciones de un juego, que hacen que el juego se vea bonito. Por ejemplo, en Abuela Co, las ilustraciones las hizo Maganalik, que es un artista colombiano. Asimétrico. Es un concepto que implica diferencia en condiciones. Por ejemplo, cada jugador tiene diferentes habilidades o diferentes formas de ganar el juego. Usualmente es por diferencia de personajes o de facciones, o ambas. Por ejemplo, Root es un juego asimétrico totalmente. Nanti Narkin es un juego con condiciones de victoria asimétricas. Sí, yo sé que Root es como un juego como de guerra entre facciones en el bosque. Eso es todo lo que sé. Y Nanti Narkin es un juego en el que estamos en Londres y todos somos personajes de la literatura de Charles Dickens o de Arthur Conan Doyle, es decir, de Sherlock Holmes. Y tenemos diferentes condiciones de victoria. Todos jugamos igual, todos podemos tomar las mismas acciones, pero se gana diferente dependiendo de qué personaje seamos. Hay gente que tiene que hacer dinero, hay gente que tiene que construir edificios y hay algunos personajes que tienen que controlar más áreas, como más distritos de Londres. Asimétrico viene de simétrico. Lo simétrico es lo que es igual. Entonces lo asimétrico es lo que es como un poco desigual. Que creo que no lo mencionamos. La siguiente es automa. Se le llama automa al oponente simulado, un poco como... No es una inteligencia artificial, pero más o menos como contra el que uno se enfrenta.
en los modos solitarios de los juegos. Este término viene del juego Viticulture, hay un oponente simulado en ese juego y automa es la palabra en italiano para un autómata. Como ese juego ocurre en Italia, entonces usaron automa. Y un autómata es una máquina que imita movimientos. Entonces la idea es como que estás simulando que estás jugando con un humano. Wingspan y Scythe son dos juegos que tienen automa y The Red Cathedral también, solo que en The Red Cathedral no se llama automa porque no es de la compañía que se inventó ese término o como que le puso ese nombre. El siguiente es BGA, Board Game Arena. Es una página web en donde hay juegos de mesa que se juegan prácticamente en 2D, en una vista desde arriba y todas las acciones están programadas. Es decir, solamente es dar clic aquí, clic allá. Por ejemplo, la Liga Colombiana Carcassonne se jugó en la BGA. Yo participé y me fue terriblemente mal. Yo jugué en una liga que hacen como de aficionados de Castillos de Borgoña. Uy, a mí me fue terrible. Gané una sola de todas las partidas que tuve. Fue horrible. Pero no porque la plataforma sea fea, porque la plataforma tiene lo suyo. Puede servir también hasta para aprender juegos, pero yo me di cuenta que soy malísima jugando Castillos de Borgoña, a pesar de que es uno de mis juegos favoritos. Carcassonne es uno de mis juegos favoritos, pero también me di cuenta que tenía una regla mal, terriblemente mal en mi cabeza, entonces también por eso técnicamente no sé jugar Carcassonne, pero bueno, ahí vamos. El siguiente término, y bueno, algo que iba a decir es, algunos de estos términos ya los hemos definido en episodios anteriores, pero pues la idea es que esto sea como el lugar al que ustedes pueden venir a buscar los términos que quieran. También vamos a dejar un documento con todos en caso de que no quieran escucharnos hablar. Aunque sí, escúchenos. El siguiente término es BGG o Board Game Geek. Es una página web que hagan de cuenta que es una Wikipedia de los juegos de mesa, pero no solo es una Wikipedia, también es un lugar para que la gente deje reseñas, dejen comentarios, se pueden hacer preguntas como de las reglas. Si no sabes una regla de un juego, si tienes como una duda, probablemente en la BGG ya lo han respondido o lo puedes preguntar y te lo van a responder. A mí me ha pasado. Por lo menos en unas 2 o 3 ocasiones he hecho preguntas y me las han respondido. Compila todos los datos relevantes sobre un juego. El artista, cuántos jugadores tiene, la dificultad, etc. Y sí, es como un poco Wikipedia, pero también es un poco red social. A mí me gusta mucho la BGG porque le puedo chismosear las listas de juegos a otras personas. Me gusta entrar y mirar, simplemente entrar y chismosear qué tienen, conocer, por ejemplo, si yo he jugado con cierta persona y veo que tengo como afinidad con ella o que tenemos unos gustos muy similares, a mí me gusta entrar a mirar qué juegos tiene para ver qué me puede gustar y empiezo a explorar para ver qué puedo comprar. Eso también me gusta de la BGG. Como una red social. Es una red social. El siguiente término es backbuilding. Es un mecanismo del juego en donde se van sacando tokens a ciegas de una bolsa. La idea es que empezamos con cosas muy básicas. Lo más básico que pueda haber en el juego, pero que te pueda ir ayudando. Con eso empezamos. Y vamos a ir comprando cosas o ganando cosas con las mismas fichitas, losetas, lo que sea que estemos sacando de la bolsa y las volvemos a meter dentro de la bolsa. Entonces vamos a tener como más posibilidades y vamos a ir mejorando nuestra bolsa poco a poco. Eso es simplemente construir una mejor bolsa. Ejemplos de backbuilding, tengo 2 en mi cabeza. Voy a decir como la más conocida, que es Orleans, y la segunda sería pues en español es pócimas y brebajes, pero en inglés se llama... En inglés es The Quacks of Quedlinburg y pudieron hacer... Cualquier traducción habría sido mejor que pócimas y brebajes. Me acordé que ese juego me lo regalaron de cumpleaños y yo dije que deberían llamarlo Los Culebreros de San Jacinto. ¿Por qué? No sé, suena mejor que pócimas y brebajes. En Orleans, simplemente que empezamos con unas losetas de unos ciudadanos muy básicos, los vamos metiendo a la bolsa y con estos ciudadanos vamos a ir como gestionando nuestra población, entre comillas. No lo tengo muy fresco en mi cabeza porque lo jugué hace mucho tiempo y no lo he vuelto a jugar, pero vamos sacando y vamos llenando como los espacios dentro del mapa y vamos a ir mejorando nuestra bolsa. En Los Culebreros de San Jacinto, de Quacks of Quedlinburg, somos unos charlatanes, unos culebreros que están tratando de vender como pociones hechas con cualquier cosa y lo que tenemos en la bolsa son los ingredientes de las pociones. Pero si sacamos como muchos malos ingredientes se nos puede explotar la poción. Entonces como que hay que mejorar la bolsa y comprar mejores ingredientes para que las posibilidades estén de nuestro lado. El siguiente es balance. El balance en un juego de mesa se refiere a si hay alguna habilidad o alguna forma de que el juego sea injusto, como que la idea es que siempre todos empecemos como en las mismas condiciones. Si un juego está balanceado, todos tenemos la misma oportunidad de ganar, sin importar, por ejemplo, quién empieza. Si tú has jugado más partidas que yo, eso no debería importar en un juego como bien balanceado. Lo que pasa es que es algo muy subjetivo. Hay gente que dice este juego está mal balanceado porque perdiste, pero pues simplemente jugaste mal. Pero a veces también implica mecanismos que ayudan que el que va atrás pueda llegar más adelante y que el que va de primero como que sea afectado y lo molesten, pues. A mí se me ocurre
Power Grid como un juego muy balanceado. Lo jugué hace 8 días, 15 días con la gente de Bogotá Board Game. Y tiene esos mecanismos de que el que va de últimas tiene beneficios y el que va de primeras como que tiene cosas para que no le siga yendo tan bien. A mí se me ocurre un juego que está bastante desbalanceado desde mi punto de vista. Este juego tiene muchos amores y a mí me parece muy bueno, pero me parece que está desbalanceado. Es Res Arcana. Es un juego donde tú empiezas con un mazo de, creo que son 15 cartas iniciales, pero inicias con un mazo inicial y ese es todo tu mazo para todo el juego. Tú no tienes la oportunidad de mejorarlo, no, nada. Ese es tu mazo y punto. Te pueden salir cosas maravillosas donde te dan unos combos impresionantes, pero asimismo te sale una vaina asquerosísima donde tienes que raspar los puntos de donde sea. Entonces me parece que es un juego muy bueno, pero está demasiado desbalanceado. Ok, ya no quiero jugarlo. Barajar, mezclar, shufflear. Esto es fácil. Simplemente es agarrar las cartas, mezclarlas, las losetas, mezclarlas y eso es todo. No hay nada más que hacer. Se colocan aleatoriamente, se van armando en grupitos, no sé, cómo las quieran mezclar. Generalmente yo hago 2 cosas, las mezclo en grupitos por aparte y luego las mezclo con mis manos como para tratar de separar las cartas, sobre todo en juegos donde hay que armar familias de las mismas cartas o eso que quedan como pegaditas, tratar de hacer eso. Sí, como en una baraja, la que yo veo mucho y que siempre he querido hacer, pero soy muy malo, es que agarran como 2 pedacitos y las mezclan así como una sobre la otra, desde como una pila en una mano y la otra pila en la otra mano. Es fabuloso. Yo sabía hacerlo cuando era más joven, pero ya no soy tan ágil. Te volviste vieja, Liz. Sí. Sí, porque yo barajo así también, como mezclando así. Pedacitos. Mezclando. Sí. Ya, yo no puedo, como que a veces me sale, a veces no me sale. Este siguiente es bluff, que se traduce a engañar, o también lo he escuchado como cañar o mentir, y es una mecánica de juego que consiste en dar una falsa impresión de lo que yo tengo o de lo que yo voy a hacer. El ejemplo que yo tengo más clásico es el póker. Entonces, cuando alguien tiene malas cartas, quiere hacerle creer a los demás que, de hecho, tiene buenas cartas. Yo tengo en mi cabeza pues los juegos de roles ocultos. Hay que mentir sobre quién eres, si eres la persona mala. Listo, ahí están los juegos de roles ocultos. Son juegos en los que tienes que mentir porque hay como 2 equipos, los buenos y los malos, y tú tienes que hacerles creer al resto que eres parte de los buenos. Sí, eres malo. Ese es otro término que nos apareció ahí. Bola de nieve o snowball. Esto se relaciona un poco con el balance. Cuando un juego tiene efecto bola de nieve, los jugadores que van mal tienden a ir peor o los que van bien tienden a ir mejor. Es como una bola de nieve pequeña que se tira por una colina y lo único que hace es crecer. Mi ejemplo es Res Arcana. Si uno tiene una buena mano, pues pucha, ya empecé con una carta que me está dando al inicio de cada turno. En Res Arcana vamos generando como un motor de cartas que simplemente es tenerlas al frente de nosotros y las vamos resolviendo en nuestro turno. Entonces, si a mí ya me salió una carta que de inicio me está dando vida o me está dando muerte o me está generando recursos, en la misma mano me salió una carta en donde tengo que, no sé, que para generar un ataque o algo necesito de esos elementos, ahí ya empecé a generar una bola de nieve porque mis cartas tienen una cadena, entonces funcionan bien. Campaña. Un juego de campaña, por lo general, cuenta una historia, no necesariamente, pero lo que sí tienen es que, en términos generales, se juegan varias partidas para completar el juego. Yo tengo un ejemplo de un juego de campaña que estoy jugando en este momento, que es Harry Potter Hogwarts Battle, o la batalla por Hogwarts. Se juega en 7 partidas, como los 7 libros de Harry Potter. La idea es como que en el primer año tienes que enfrentarte a los enemigos del primer año, y luego en el segundo tienes que enfrentarte a los del segundo año, y así. El siguiente término es Catch Up Mechanic o Kill Killer, o en español puede ser la mecánica de alcanzar o matar al líder. Esta también se relaciona con el balance, las bolas de nieve. Son mecánicas que ayudan a alcanzar al líder o que le quitan el poder. Sí, son mecánicas que le ayudan al que está de último para que alcances a los que van de primeras. Por lo general, es dándote muy buenas cosas por ir de último, como en Power Grid. Power Grid es un juego en el que tienes que conectar ciudades, como en la malla eléctrica del país. Si vas de último, tú tienes la opción de comprar primero lugares. O si vas de último, tienes la opción de comprar recursos primero. Y si compras recursos primero, son más baratos. Entonces, como que esas son las mecánicas de alcanzar al que va adelante. Un combo es una acción que desencadena varias consecuencias o acciones en secuencia. Entonces, A lleva a B, B lleva a C y así. Ya definiendo combo, podemos definir combear, que es pues, el verbo de combo. Simplemente se utiliza para describir un juego que se presta para hacer muchos combos. En Dominion se puede combear un montón. Otro juego que yo conozco para combear así mucho es Las Ruinas Perdidas de Arnak. Y aquí quiero meter un motor
¿Qué es un motor? Pues un motor es como una parte de una máquina, lo que hace que funcione como una máquina. Y los motores, puede haber motores de cartas, o puede haber motores de fichas, o motores de varias cosas. Uno puede construir motores en algunos juegos. Por lo general son de cartas, pero el motor es algo que te genera combos todo el tiempo. Cada vez que juegas, te genera un combo, por ejemplo. Entonces, como que todo el tiempo están dando y te hace que el juego te vaya bien. Un ejemplo de estas máquinas, de estos engine, de estos motores, es Lorenzo. Lorenzo tiene esa mecánica que con un dado puedo empezar a activar toda una fila de cartas que estén bajo el mismo número. Pero son muchas cartas en donde se empiezan a activar y uno es como, ya, por favor, es mi turno. Me estás matando, ya déjalo, ya está muerto. Sí. Componentes. Todo lo que viene dentro de la caja de un juego de mesa. Los dados, las cartas, el tablero, las fichas raras que hayan decidido imprimir, los tableros personales. Hay un montón de huevonadas que vienen a veces en unos juegos que me encantan. Los amo, los juegos que tienen un montón de huevonadas. Sí, básicamente todo lo que viene en la caja es un componente. El libro de reglas es un componente. Aquí tenemos condición de victoria. Es lo que se necesita para ganar un juego. En los juegos asimétricos, por ejemplo, los jugadores pueden tener diferentes condiciones de victoria. Una condición de victoria bastante común es quién tiene más puntos al final del juego. Mazo, básica, llanamente es cartas. Una pila de cartas. Una pila de cartas. Una baraja. Eso es mazo. Eso es un mazo. Y tenemos mazo aquí en la C, porque luego de la C viene la D, y en la D viene deck building o construcción de mazo. Es una mecánica de juego en la que empezamos con un grupo de cartas no muy poderosas, parecido a la construcción de bolsa, al back building. Estas cartas te dejan, no sé, comprar mejores cosas. Tienen la capacidad de generar dinero, entre comillas, sea lo que sea que eso signifique en el juego, porque hay juegos que tienen como diferentes términos. Puedes comprar mejores cartas y por lo general en casi todos empezamos con 10 cartas y se puede terminar el juego con un montón más. Empezamos con un mazo de 10 cartas, pero luego puede ir creciendo. Hay juegos que solo usan esa mecánica y ese es todo el juego, como Star Realms, y hay juegos que la usan en conjunto con otras mecánicas, como Clank. Como las ruinas perdidas de Arnak, que también nombré hace un rato. Uno un poquito más moderno que probamos hace muy poco fue Lacrimosa. Es diferente. Es un deck builder diferente, pero... Porque hay que mejorar las 10 cartas con las que uno empieza, pero siempre uno tiene 10 cartas, no crece el mazo. Si uno construye el mazo, técnicamente sí construye el mazo, como que lo mejora, pero no lo amplía. Bueno, las ruinas perdidas de Arnak es, hagan de cuenta, Indiana Jones, el juego de mesa. Uno tiene que ir a reclamar y robarse como cosas por allá enterradas y perdidas por milenio. En Clank es parecido, pero uno tiene que ir como a calabozos por allá, como a una cueva y robarle tesoros a un dragón. Y en Star Realms, que creo que ya hemos hablado de Star Realms, somos facciones espaciales que se enfrentan con sus navecitas así, piu, piu, piu. Deluxificar. Simplemente es hacer más bonito el juego. Puede ser de dos maneras. La primera, las editoriales o básicamente las editoriales vendan mejoras para los juegos de mesa. Por ejemplo, si un juego viene con monedas de cartón, de pronto a la editorial se le ocurrió, saquemos monedas de metal y le pones monedas de metal. Eso ya es deluxificar un juego. O también lo puedes hacer tú por tu cuenta, como en el caso de Wingspan. Vienen con cubitos, pero he visto personas que hacen nidos, los imprimen en 3D o imprimen los pajaritos de diferentes colores y diferentes para que no se diferencien. También hay juegos como Dune Imperium que vienen con fichas, son fichas de colores y de diferentes formas en donde se diferencian los diferentes recursos. Pero también he visto que las personas compran botellitas para diferenciar los recursos. También he visto personas que simplemente compran monedas por aparte y se las ponen al juego, no necesariamente tiene que ser de la editorial. Casi todas las deluxificaciones las imprimen en 3D. Sí. Eso sí he visto que le meten mucho a eso. Dependencia del idioma es qué tanto texto tiene un juego en el idioma en que viene publicado y qué tanto hace ese texto que sea necesario saber el idioma en que está el juego. Eso está como un poco enredado. Pero digamos, es uno de los datos que se miden en la BGG. Los juegos que, digamos, solo usan iconos son de baja dependencia del idioma porque no tienes que saber inglés o alemán o lo que sea. O simplemente no tiene dependencia del idioma. Exacto, sí. Los juegos que solo tienen iconos, por ejemplo, que no tienen texto en las cartas o en los tableros, tú te descargas el manual en tu idioma y ya, lo puedes aprender a jugar. No tienes que estar leyendo las cosas de las cartas ni nada. Los juegos de Devir, por ejemplo, creo que todos o la mayoría, los que son publicados originalmente por Devir, vienen así, con solo iconos. Todo bien explicado en iconos. Y unos juegos que sí tienen una dependencia muy alta del idioma pueden ser los juegos narrativos, en donde las cartas son un texto gigante. Ya ahorita vamos para los juegos narrativos, pero eso es en la N. Destroquelar.
es sacar los trozos de cartón que vienen precortados en una plancha de cartón. Pueden ser monedas, pueden ser fichas, muchas cosas. Los personajes, las partes del tablero. En estos días destroquelé un juego que me llegó que se llama Rallyman. Tenía un montón de planchas de cartón y las destroquelé. Simplemente venían los hexágonos del tablero y un montón de fichas de monedas no, sino como de puntos positivos y negativos. Puntos negativos que no lo he jugado. Simplemente lo destroquelé, lo guardé, lo miré, lo li y lo dejé guardado para aprenderlo en esta semana. Luego tenemos el dice building o construcción de dados. Es una mecánica parecida a la construcción de mazos o a la construcción de bolsa, que viene como en dos vertientes. La primera es conseguir mejores dados que los que el juego te da al principio. Un ejemplo es el juego Warriors, ese no lo he jugado, solo lo encontré por ahí. Y la otra es tener dados con caras reemplazables, un poco como Lego. Y le puedes ir comprando mejores caras a tu dado. Entonces, si esta cara te da una moneda, puedes comprarle una cara que te dé 2 monedas o que te dé 3 monedas. Y te puedes ir deshaciendo de las que no son tan buenas. Ese es el que sí he jugado y el ejemplo que tengo es Diceforge, la forja de dados. Y es como un juego griego, como de temática griega, en el que vas construyendo tus dados para tener mejores cosas. Ese me gusta un montón. Porque además es muy interactivo, como que la sensación táctil como de tocar y quitarle una cara al dado, precioso. Diseñador es quien crea el juego, las mecánicas y, bueno, no crea las mecánicas. La mayoría de las mecánicas ya están, pero puede crearlas. Puede mezclar mecánicas existentes o darle la vuelta de manera creativa a una mecánica. Por ejemplo, hablamos con Dani García, diseñador de Barcelona. Ese es un diseñador. El diseñador de Abuela Co es Víctor J. Duarte, pues así lo escribe en la caja. Tenemos los Dungeon Crawler o juegos de explorar calabozos, que es un término que viene un poco de Calabozos y Dragones, de los juegos de rol. Es un juego en el que los jugadores exploran un espacio como laberíntico y van luchando contra monstruos y ganan tesoros, como si estuvieran explorando calabozos. Gloomhaven, por ejemplo, es un ejemplo de un dungeon crawl. Uno tiene que ir matando bichos, explorando mapas y ganando tesoros. El ejemplo que yo tengo porque me gusta ese juego es Steamhelm. Es un juego pequeñito, una lática chiquita en donde vamos explorando mazmorras y matando bichos. Punto. Es un juego del que hablamos en el episodio anterior. En el episodio 11, Solos con los Meeples, en el que hablamos de juegos en solitario. Draft. Mecánica de juego que no tiene traducción directa realmente. Le dicen draftear. Los jugadores eligen elementos de un grupo público de componentes o de un grupo de elementos que se va rotando. Entonces tú más o menos sabes qué tienen los demás porque los elementos pasan por tus manos o porque son públicos. Es un poco de elegir lo mejor, pero también recordar lo que tienen los demás y también cómo joder a los demás. Pueden ser cartas como en Sushi Go o pueden ser dinosaurios como en Draftosaurus. En Sushi Go tenemos que conseguir sushis, entonces como que hay unos sushis que te dan puntos por estas cosas y hay unos sushis que te dan puntos por otras cosas, entonces te van pasando unos y tú los dejas como enfrente tuyo para ir armando como tu área de juego. Y en Draftosaurus te pasan unas figuritas de dinosaurio que tienes que luego poner en algún lugar en un parque de dinosaurios para ganar puntos. Un ejemplo un poquito más complejo es It's a Wonderful World. Uh-huh. Es un juego en donde las cartas que vamos tomando para ir creando pues nuestro mundo, nuestro motor de cartas es por draft. Entonces nuestra mano va rotando por toda la mesa, vamos tomando cartas. Es una mecánica bien interesante porque las cartas, puedo ver todas las cartas y yo como, verga, todo me gusta lo que está acá, pero solo puedo tomar una carta. Tomo una, se la paso al siguiente jugador y seguimos. Y luego con las cartas que logramos tener, vamos a hacer 2 cosas. O la construyo o la reciclo. Si la construyo, la pongo en mi zona de construcción para ir recolectando los recursos que ya me van generando las demás cartas que ya tengo o mis recursos iniciales. O la reciclo, que es simplemente la descarto y tomo el cubo que me da esa carta. Hemos estado hablando de editoriales y aquí viene. Una editorial es una empresa que edita y publica juegos de mesa. Un poco como en los libros. En los libros, el autor, la persona que lo escribió, presenta el juego a la editorial y luego trabajan para hacer un mejor libro. Aquí, los diseñadores presentan un juego a la editorial y luego trabajan con ellos para hacer un mejor juego de mesa. Hay editoriales que tienen diseñadores líder, que son quienes diseñan la mayoría de los juegos. En Colombia, por ejemplo, Azahar Juegos es una de las editoriales locales más conocidas en el hobby y Javier Velázquez es el diseñador líder. La editorial más grande del mundo es Hasbro, pero me gusta más decir que es Asmodee, porque Hasbro publica juegos clásicos, no publica muchos juegos de mesa modernos, algunos. En cambio, Asmodee solo publica juegos de mesa modernos, creo, y es muy grande. Es como el Disney de los juegos de mesa, además. Compra como pequeñas editoriales todo el tiempo. El Disney para degenerados. De juegos de azar y mujerzuelas. Sí.
Enfundar. Este viene con que es una funda, que es un plástico protector para las cartas, para que las cartas no se desgasten tanto con el uso que se les da. Enfundar es el acto de poner fundas a un juego. Por ejemplo, los juegos de construcción de mazo, como hay que barajarlos tanto, se suelen enfundar. Y hay gente que enfunda, como nosotros dos, y gente que no, como Ana. A pesar de que yo he enfundado mucho, he tratado de dejarlo un poquito de lado. Me ha costado, pero lo he tratado de dejar porque alguien me dijo algo que me pareció precioso y es, a mí me encanta ver cómo se va desgastando el juego, porque quiere decir que lo he jugado mucho, que lo he sacado mucho a mesa, me encanta verlo, cómo se va dañando. Y no pasa nada, compro otro, no hay problema, lo vuelvo a comprar. Qué maravilla volver a destapar el juego que tanto me gusta. Pero hay otros casos en donde el juego vale mucho o me costó un huevo conseguirlo. A eso sí lo sigo enfundando. A mí no me gusta que se vean feos, entonces si los enfundo y las fundas empiezan a dañar, ya sé en mi cabeza que igual el juego se ha usado mucho. Entonces con eso estoy feliz. Ensalada de puntos. Una ensalada de puntos es un juego que tiene muchas maneras de obtener puntos. Puedes hacer puntos en casi todas tus acciones y es fácil, entre comillas, obtener puntos. A veces son juegos en los que se hacen muchos puntos, como mucha cantidad. O son juegos que requieren demasiado conteo de puntos al final del juego, como que toman mucho tiempo. Suele ser un término despectivo, no es como algo positivo por lo general, aunque a mí personalmente sí me parece positivo, porque genera como un bucle de satisfacción estar haciendo puntos todo el tiempo. Como me siento bien conmigo mismo si estoy haciendo puntos todo el tiempo. Barcelona es un muy buen ejemplo que incluye creo que todas las tres categorías. En Barcelona se pueden hacer hasta 400 puntos o más, porque sí, uno hace puntos en casi todos los turnos y también uno se puede demorar al final contando los puntos finales del juego. Otro ejemplo que es como lo más básico, ensalada de puntos, es el juego Ensalada de Puntos. Es un juego en donde estamos haciendo muchos puntos con las ensaladas que vamos haciendo. Es un término que cogieron para hacerlo juego de mesa y la verdad es un gran juego. Es un juego muy divertido y súper rápido. Se lo puede enseñar a cualquiera. Es facilísimo. Yo lo había escuchado, pero no sabía si el juego Ensalada de Puntos era una ensalada de puntos. Literal, es una ensalada de puntos. La mecánica es puntos, puntos y puntos. Otro juego que conozco con ensalada de puntos es Endless Winter. Es un juego donde tú haces puntos por todo y a veces hay tanto por hacer que uno se siente como, ya, no más. Se siente como saturado de todo lo que puedes hacer y es como, no sé qué hacer. ¿Por dónde me voy? Porque si subo en este track puedo coger puntos, pero si subo por este otro también puedo coger puntos. Y si voy allá a ese territorio también puedo coger puntos. Y si puedo cambiar esa cabaña también voy a coger puntos. Entonces es una ensalada de puntos que no sé qué hacer. Las ensaladas de puntos suelen llevar al análisis parálisis, porque hay muchas formas de hacer puntos y uno no sabe cuál escoger y por cuál irse. Aquí volvemos a tener un salto en el tiempo de nuestro abecedario diccionario lúdico y es turno, el momento en que alguien está tomando su acción o sus acciones. Fácil. Y lo necesitamos para poder definir qué es un entreturno. Es el tiempo en que los demás jugadores, que no son yo, están tomando su turno. Tú tomas tu turno y luego viene tu entreturno mientras los demás juegan. Hay unos juegos que tienen un entreturno bien largo. O hay juegos que no tienen entreturno, que todos jugamos en simultáneo. Eso me parece más bacano, porque el entreturno también se presta como para que la gente se desconcentre y se vaya al juego. Sí, totalmente. Estrategia. Es un plan, entre comillas, a largo plazo en un juego para ganar. Tomar acciones que contribuyan al mismo objetivo. Los euros, o juegos alemanes, o juegos de empujar cubitos. Los juegos de empujar cubitos fue como la gente a la que le gusta los juegos americanos le empezaron a decir a los juegos euros para usar como una palabra despectiva. Como les contamos antes, pues los suelen contrastar con los Ameritrash. Juego de empujar cubitos, Cube Pusher o Ameritrash. Los juegos euros suelen ser juegos estratégicos, ya que les acabamos de definir estrategia. No tienen nada de suerte o es muy poquita y no suelen ser muy temáticos. Suele decirse que los juegos euros tienen el tema pegado. Luego les decimos qué es eso. Pues creo que se entiende, pero ajá. O tienen un tema, pero no importa mucho. Suelen ser un poco también más abstractos. Y la interacción entre jugadores no es confrontación directa. No es que nos vamos a dar en la jeta. Sino es más como que te puedo molestar o te puedo quitar opciones. Igual esto ha cambiado mucho. Hay juegos que son como mezclas entre Euro y Ameritrash. Hay un empuja cubitos que me gusta mucho y es Tzolk'in. Me parece que es un gran empuja cubitos. Me gusta mucho. Yo siempre he querido jugar Tzolk'in porque es un juego que tiene como unos engranajes en la mitad del tablero y uno los mueve y uff, eso es precioso porque tú también vas empujando a la gente. Barcelona, por ejemplo, es un empuja cubitos también, pero siento que eso tiene como un tema que yo no lo veo que funcionando con muchos otros juegos. Filler, la traducción sería como relleno, pero suena como feito, ¿no? Como sí, efectivo.
Son juegos que se juegan entre juegos más pesados o para empezar la noche y calentar motores o para terminar la noche y relajarse un poco luego de un juego bien pesado. Son de reglas simples y bien corticos. Y vienen en cajas pequeñitas generalmente. Yo pienso en Love Letter. ¿Has jugado Love Letter? No, ya te lo había dicho que lo tuve y lo vendí sin probarlo. Yo ahí lo tengo. Ahorita que lo podemos jugar cuando terminemos de grabar porque se demora como 15 minutos. Dale, Leo. Es que sí, y lo quiero volver a comprar solamente porque me parece re linda la bolsita. Es súper lindo, es súper lindo. Yo tengo una versión como de una editorial coreana, todo random. Tiene como, parece anime, no sé, es rara. Me lo gané en una subasta. Venía como de extra en una subasta que me gané. Gateway o juegos de iniciación. Los juegos Gateway son juegos un poco como los fillers, pero son diferentes. Son juegos con reglas sencillas también. Son atractivos y son fáciles de enseñar. Se suelen usar para atraer gente al hobby, como Ticket to Ride. Ticket to Ride fue parte de mi Gateway. Yo jugué Ticket to Ride en la librería francesa. En español se llama Aventureros al Tren. También está Carcassonne, está Catán. Ese fue el juego de iniciación de Liz, por ejemplo. O está Dixit. A mí me parece que Dixit es como un juego más familiar. Es más como para empezar a un amplio rango de gente. Tenemos un episodio. Es el episodio 4. Juegos de mesa 101. Empezando el hobby. Por si lo quieren escuchar. Inserto. Componente que va dentro de una caja de juegos de mesa para poder organizar todos los demás componentes. Pues esa es la idea. Hay insertos que son bien inútiles. Uy, sí. Son horriblemente inútiles. Uy, los odio. Yo los he sacado y los he botado. Literal. O sea, me vale un pepino. Esa mierda no sirve para nada. Como hay otros que están muy, muy bien hechos. Que vienen con el juego. Expeditions, por ejemplo, tiene uno de mis insertos favoritos. Hicimos un unboxing de Expeditions en el Instagram, entonces si quieren, ahí se ve el inserto. Viene como con espacio para todo. Hay otros juegos que son solo una caja con los componentes y ya, y el inserto es otro pedazo de caja doblado para que los componentes no se muevan de lado a lado. También parece una cosa re absurda. Yo también saco esa vaina y la boto, por más bonita que se vea, porque hay unas que son lindas. Por ejemplo, en Imperial Settlers, el inserto es un pedazo de madera doblado en donde en la mitad van todos los componentes. Como los componentes son tan pesados, ese inserto se tiende a romper, se vuelve una mierda. Pero es divino porque vienen unos muñequitos pequeñitos impresos como donde dice no deberíamos estar en las tarjetas. Sí, pero estamos acá. Ok. Es precioso. Re coqueto. Es precioso. A mí me encanta ese inserto solo por ese detalle. Para estos casos, en donde el inserto es una mierda o no trae inserto, simplemente es una caja con unos componentes, se compran. Hay gente que vende insertos. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un personaje que se llama Mago Gitán, que es bastante conocido en los juegos de mesa, en donde vende insertos de madera. Juegos competitivos. Son juegos en el que todos los que juegan están compitiendo para ganar el juego. Estamos de cierta manera enfrentándonos, así no nos enfrentemos directamente, así no nos estemos dando en la jeta. Suele haber solo un ganador y es una batalla entre todos por el primer puesto. Puede ser también por equipos. En ese caso no hay un solo ganador, pero entonces gana un grupo de jugadores. Creo que la mayoría de los juegos son competitivos. Sí, hay una gran mayoría de juegos competitivos. No sé cuál será el porcentaje, pero ajá. Pero sí, generalmente, pues tampoco conozco personalmente una persona que solo coleccione juegos de mesa cooperativos. Pero entonces aquí viene el siguiente término. Los juegos cooperativos, que es un juego en donde jugamos todos contra el juego. O sea, ganamos todos o perdemos todos. Hay juegos en donde puede morir alguien y no pasa nada, el juego continúa, pero hay otros juegos en donde si muere uno, el juego termina inmediatamente. Dead of Winter, por ejemplo, es un juego cooperativo en el que puede que el equipo gane, pero si tú no cumpliste tu propio objetivo, tú no ganas. Los juegos de bazas o juegos de trick-taking en inglés son juegos de cartas que consisten en jugar el número más alto de un palo. Entonces, aquí viene otra palabra. Palo, esto también ya lo hemos comentado en uno de nuestros episodios y simplemente es como el motivo, el diseño que viene estampado en un conjunto de cartas. Entonces, el ejemplo más conocido es el póker, en donde vienen los diamantes, las picas, los tréboles y los corazones. En la baraja española, por ejemplo, son bastos, oros, espadas y copas, solo que esa baraja es fea. Hay gente a la que le gusta, pero me parece fea. Pero bueno, los juegos de trick-taking son juegos de cartas. Digamos, juegas un palo y si yo tiro el 3 de un palo, digamos el 3 de picas, los otros jugadores deben jugar de ese palo, como de picas, si lo tienen. Y el que juegue el número más alto se gana esa baza o ese truco o como lo quieran llamar. Eso es una súper simplificación porque hay cosas que rompen las reglas. Hay juegos en los que uno le apunta a nunca ganarse un truco. Skull King es un ejemplo de un juego de bazas que me gusta resto y es hasta para 8 jugadores. Y en muchas ocasiones uno quiere nunca ganarse un truco porque si uno se gana 0 trucos, gana muchos puntos. For Northwood, por ejemplo, que aprovecho para devolvértelo, es un juego que está acá, es un juego solitario de bazas.
chiquitico. Me cabe como en la mano, sin ningún problema. Un juego de bazas también puede ser The Crew. The Crew es un juego de bazas. Uno no puede hablar y es cooperativo. Ahí están todos los conceptos. Es cooperativo y uno tiene que cumplir como unos objetivos, como alguien tiene que ganarse una baza específica, pero uno no puede hablar, entonces es re difícil. Juego de fiesta o un juego party. Es un juego diseñado para una cantidad grande de jugadores y tiene énfasis en la interacción social. Son juegos como para reírse, como por ejemplo charadas, en el que una persona tiene que hacer mímica para darle a entender una palabra a su equipo. Mi favorito es Mente Vacuna, en el que tenemos que tratar de responder preguntas como los demás, tipo, ¿cuál es la mejor forma de hacer un huevo? Y el que responde diferente no gana puntos. Son juegos como para reírse y pasar tiempo de calidad en familia o con amigos. Y para aclarar, la mejor forma de hacer el huevo es frito, con la yema blandita. Hermoso. Estamos de acuerdo. Mente Vacuna es un gran juego. Me gustó muchísimo. Otro ejemplo de party que tengo en mi cabeza, que lo jugamos en tu cumpleaños, fue Time's Up. Es un juego de charadas, pero digamos de que tiene como un poquito más de complejidad. Son 3 niveles de charadas diferentes. Otro party que tengo en mi cabeza es Maltrago, que también me gusta muchísimo. Es un juego donde somos 10 personas y tenemos que hacer lo que nos digan las cartas. Me he reído montones con ese juego. En donde lo llevo es un hit. Juegos de guerra. Son juegos en los que los jugadores enfrentan como unidades militares en conflicto directo. Son bien temáticos, a veces son como recreaciones históricas de batallas, no siempre es el caso. En el episodio del nacimiento de Calabozos y Dragones hablamos un poco de los juegos de guerra porque son un poco como los antecesores de los juegos de rol. Ese es el episodio 9 que se llama Calabazas y Dragones, la historia de Calabozos y Dragones, y se llama Calabazas y Dragones porque fue un episodio de Halloween. Por ejemplo, el juego Dune, el de 1979, del que hablamos hace un rato, es un juego de guerra. Ese no es histórico. Pues es ficticio porque Dune no es histórico. Esperemos que nunca se haga histórico. Miniaturas. Son figuritas en 3 dimensiones, impresas en plástico o hechas en metal, que representan unidades o personajes o muchas cosas. Se usan en los juegos de rol para representar a los personajes, por ejemplo. Y las miniaturas son la M y están aquí en la J porque los juegos de minis o juegos de miniaturas son juegos de guerra que usan miniaturas para representar a las unidades militares. Por ejemplo, la Guerra del Anillo o War of the Ring es un juego de guerra en el mundo de El Señor de los Anillos que tiene muchas minis, tiene como 200 minis. Es un juego en el que los malos, el equipo Sauron, tiene que enfrentarse contra los pueblos libres. Y uno es como Sam y Frodo y toda la compañía del anillo. Lamentablemente no entiendo nada de lo que me está diciendo Camilo porque nunca he visto El Señor de los Anillos y tampoco he leído los libros. Y lo he intentado un montón de veces, pero me quedo dormida. Está bien. Voy a intentarlo de nuevo. Un juego de miniaturas que yo conozco y que he jugado es Zombicide. Tiene muchísimas miniaturas. Y también cabe aclarar que los juegos que tienen muchas miniaturas son costosos. Juego de poner losetas. En estos juegos se ponen losetas sobre el área de juego, por lo general para ir construyendo el área del juego. Por ejemplo, en Carcassonne, donde todos construimos ciudades, caminos, monasterios, o en Cascadia, donde construimos nuestra reserva natural para atraer animales. Aquí me salté uno y es juegos de control de área. Son juegos en los que hay que controlar áreas, básicamente. Entonces, si eres el que más tiene muñequitos o personajes o minis o tokens en un área del mapa, como que eso te da puntos. Ayer jugué un juego que se llama Blood Rage, que tiene unas minis preciosas y es un juego como de la mitología nórdica, entonces uno tiene que matar a sus personajes para que vayan al Valhalla y si van al Valhalla durante el Ragnarok como que ganas puntos y bla bla bla. Juego muy bueno que jugamos con Cami de los juegos de Iki y Kami. Juego de rol. Juego en el que los jugadores representan a un personaje y juegan ese rol. Toman decisiones como si fueran ese personaje. Habitan un mundo como ese personaje. En el episodio 6 del podcast hablamos sobre los juegos de rol, qué son y todo eso. Y bueno, ya saben que aquí también tenemos nuestra sección de juegos de rol donde Camilo habla con Ana. Tú estás entrando en los juegos de rol. Sí, la verdad he jugado solamente 2 juegos de rol. Un juego roto es un juego que está desbalanceado. Ese es muy fácil. Y lo voy a volver a repetir. Gran juego, pero ese juego está roto. Res Arcana. Jugador alfa. Este concepto se aplica a los juegos cooperativos. Como todos estamos colaborando, en ocasiones aparece un jugador que le dice a los demás qué hacer, como que quiere liderar la vaina, como que quiere que hagan lo que él quiere. Pero el concepto de jugador alfa es negativo. Es el que quiere mandar a los demás, el que no deja que los demás jugadores tomen sus propias decisiones. Es decir, es como jugar el ajedrez. Es una cabeza moviendo sus fichas. Eso es básicamente un jugador alfa. Luego viene la palabra que menos me gusta del diccionario, pero que la usan mucho, y es jugón o jugona, una persona aficionada a los juegos de mesa. A mí me parece que suena fea. A mí me parece más feo ludópata. Lo que significa ludópata es feo, pero la palabra ludópata me parece linda. Calax.
es una estantería que venden en la tienda de muebles IKEA, que es la más popular para organizar los juegos de mesa entre la comunidad. Claro que hay muchas alternativas en el mercado o se pueden mandar a hacer estanterías personalizadas con carpinteros, pero esta es como la más famosa. En mi caso, mi ludoteca es un armario de plástico. Sí, mi ludoteca es unos estantes afuera y mi armario aquí en la habitación. Yo no tengo una Kallax porque no me alcanza para comprar una Kallax, pero es bastante popular entre la gente para la que le alcanza el dinero para comprar una Kallax. Kickstarter es una página web que sirve para que la gente dé dinero por un juego antes de que el juego salga, como la promesa de que el juego va a salir. Igual uno da el dinero como solo si el dinero que ellos están pidiendo se completa. Si no, pues el Kickstarter se cae y uno no paga el dinero. La idea es que tú necesitas X cantidad de dinero para que tu juego pueda producirse. Le pides dinero a la gente, como crean en el proyecto por favor, apóyenme la emprendición, y la gente te promete que te va a dar X cantidad de dinero si cuando tú saques el juego, tú le envías una copia. Así, la persona que está haciendo el juego puede saber más o menos cuántos juegos hacer y va a saber que no va a perder plata. Y cuando ya salga el juego y le mandes a la gente que te apoyó, también sabes como, bueno, más o menos mi juego generó harto interés. Puedo imprimir X otras copias extra que yo creo que de pronto se venden. Kickstarter tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero de eso hablaremos en otro episodio. Kingmaker podría ser hacedor de reyes. Un jugador, por lo general, uno que no está ganando, que puede ayudar a otro a ganar, como el que decide, hace una alianza. Puede ser que la persona A le hizo la vida difícil al hacedor de reyes, entonces elige que le va a ayudar a B. Eso pasa a veces como en las parejas, como que si una parte de la pareja está perdiendo, le ayuda a la otra a ganar. Yo he visto que eso pasa. No, la mía no es así. No me entiendes. Aquí vienen tres conceptos que vienen juntos. Están los CCGs o CCGs o juegos de cartas coleccionables, que son juegos de cartas en los que hay que comprar mejores cartas para hacer un mejor mazo y tener más posibilidades de ganar. Pero entonces no es como que uno construya el mazo durante el juego, sino que uno compra, arma el mazo antes de jugar y luego sí juega con ese mazo. Suelen tener un modelo de negocio que yo detesto, en el que compras a ciegas paquetes y ahí pueden que vengan buenas cartas. O puede que no, puede que vengan cartas que no te sirven para nada. El juego de cartas coleccionables original, el más grande, el mejor, es Magic: The Gathering. Con esta seguidilla de términos que dice Camilo, venimos con el segundo, que es TCG. Es el juego de cartas intercambiables. Es lo mismo que un juego de cartas coleccionables. Hay un mercado de cartas, casi como la bolsa, entonces las cartas tienen un precio dependiendo de la rareza. Como la que vendieron hace poco. Sí, como el anillo único que vendieron hace poco en $2 millones a Post Malone. CCG y TCG son términos iguales, son lo mismo, significan lo mismo. LCG o Living Card Game o juego de cartas viviente es una marca de Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games es una editorial y es parecido a los juegos de cartas coleccionables, pero tienen un modelo de negocio diferente. A ti te venden cajas en las que vienen siempre las mismas cartas, como una expansión. Entonces, como que todos estamos en las mismas condiciones. No tenemos que apostar a ver qué nos sale, sino que decidimos qué es lo que creemos que funciona mejor en el mazo que estamos construyendo. Por ejemplo, Android Netrunner es un juego de cartas viviente. Te venden simplemente las expansiones. Y acabo de caer en cuenta que ese es un término que no incluimos. Expansión. Otro juego que conozco así es Marvel Champions. Le van vendiendo a uno como los paquetes de más héroes o paquetes de los archienemigos. Y tú también escoges ahí cómo quieres armar tu mazo. Se nos pasó definir una cosa muy importante en los juegos de mesa y es la expansión. La expansión es un juego que le puede añadir o más jugadores a un juego, o le puede añadir más módulos, o le puede añadir una variable al juego. O nuevas mecánicas. Va a ser un juego más grande, para que tenga más cosas. Yo personalmente prefiero no comprar expansiones, prefiero comprar un juego nuevo para explorar otra cosa. El juego me tiene que gustar demasiado para comprarle una expansión. Yo soy de expansiones, pero con algunos juegos. Con Carcassonne, yo compré una caja que venía con 11 expansiones y le he comprado como otras 4 expansiones, entonces tengo como 15 expansiones de Carcassonne. Legacy es una mecánica de juego. Tiene cosas similares a los juegos de campaña, como que se juegan en varias sesiones, y la idea también es que cuentan una historia, pero los juegos Legacy tienen cosas que cambian entre juego y juego. Por ejemplo, reglas. A veces, si se cumple alguna condición, se puede cambiar una regla para el resto del juego. También se destruyen componentes de juego, como que uno puede destruir cartas. Risk Legacy fue el primer juego en implementar esta mecánica. Nosotros estamos jugando Risk Legacy, llevamos una partida, tenemos que seguirlo jugando, pero hay como eliminación de jugadores en la primera partida, pero apenas se elimina el primer jugador, cambian las reglas. Uno destapa un paquetico, es como una cajita que viene con unas cartas ahí como top secret, como super secreto, como... no sé, es muy lindo destaparlo. Y eso cambia ahora las reglas de la eliminación de jugadores.
Localizar. Este es un término un poco editorial. Los juegos se suelen diseñar en un idioma y luego las editoriales consiguen socios en editoriales de otros idiomas para que, entre comillas, localicen el juego. Es decir, lo traduzcan y lo distribuyan en otro territorio. Por ejemplo, la editorial Stonemaier Games diseña juegos en inglés y los localiza al español con Maldito Games, una editorial española. Mano. Esta es muy fácil. Son las cartas que un jugador tiene en su mano. Mi mano es las cartas que tengo en mi mano. Mecánicas o mecanismos. Hemos hablado de mecánicas en todo el episodio, pero una mecánica es una parte de las reglas que es una parte, valga la redundancia funcional, del juego, como los engranajes del juego, pues. Para mí también una mecánica implica que es algo que se repite durante el juego, es algo que se hace todo el tiempo, si no, solo es una regla. Las mecánicas, como dije en algún punto antes, ya casi todas están hechas, es cuestión de mezclarlas o cambiarlas de manera creativa. Meeple. Son piezas de juego antropomórficas con forma de humano y se originó en el juego de Carcassonne. De ahí viene la palabra meeple, pero les haré un episodio extra cortico con la historia de la palabra, porque es chistosa. Multijugador. Juegos que admiten a varios jugadores. Hay interacción entre los jugadores. Puede ser cooperativo o competitivo, pero la idea es que interactuamos entre varios. Y los juegos en solitario son juegos que se juegan solos. Hay dos variantes, de esto hablamos en el episodio 11, solos con los meeples. La primera son juegos que fueron diseñados exclusivamente para ser jugados a un solo jugador, como el juego de construcción de mazo Friday. O hay juegos que tienen modos en solitario. También se pueden jugar en multijugador, pero diseñaron una parte para que se pueda jugar en solitario, como The Red Cathedral, la Catedral Roja, que fue el juego que cubrimos la semana pasada en Instagram. Aquí nos saltamos al solitario para poder definir la siguiente palabra, que es multisolitario. Es un poquito confuso, pero ya les explico. Yo siempre pensé que era un juego que incluía un modo solitario y modo multijugador, pero no. Y para que no les pase, un juego multisolitario es un juego multijugador en el que no hay interacción entre los jugadores o que la interacción es mínima. Pareciera que estamos jugando solos, pero igual estamos compitiendo, cada quien haciendo lo suyo en su área de juego. Un ejemplo de un multisolitario es Orleans. Yo voy construyendo mi espacio. Creo que otro multisolitario puede ser Cascadia. Narrativo, un juego narrativo, es un juego en el que se cuenta una historia. Los juegos narrativos suelen ser juegos de campaña, pero no siempre. Y no todos los juegos de campaña son narrativos. Por ejemplo, el de Harry Potter no es narrativo, es un juego de construcción de mazo. Mi juego narrativo favorito es Sleeping Gods. Ahí somos personajes atrapados en un mundo paralelo en que hay unos dioses durmientes que debemos matar para volver a nuestra casa. Es un juego de campaña, hay que jugar varias sesiones y tiene un libro para poder visitar todos los lugares y que nos cuenten la historia de los lugares, porque hay un mapa. Entonces uno se va moviendo con su barquito porque uno tiene un barco y uno quiere explorar esta isla. Entonces esa isla tiene un número en el mapa y uno va y busca ese número en un librote que tiene y le cuentan a uno cómo te encuentras con esto. ¿Qué quieres hacer? A, B o C. Es un poco como construye tu propia historia, casi como adyacente a eso. El énfasis de los juegos narrativos es contar una historia. Yo a veces digo que los juegos cuentan una historia como mientras uno los juega, pero estos cuentan la historia literalmente, como que tienen texto y, por ejemplo, tienen una alta dependencia del idioma. Un juego narrativo que tuve en mis manos y traté de jugar, pero definitivamente me di cuenta que no era lo mío, fue Arkham Horror, la tercera edición. OOP. OOP, Out of Print o fuera de impresión. Un juego que ya no se imprime, ya no se produce, no está para la venta al público. Un juego que está out of print es Pompeya. Quisiera jugarlo. Chinatown también. Chinatown está fuera de impresión, sí. Y también quisiera jugarlo. Este que viene es un término que ya definimos en un episodio anterior, ortogonal. Una palabra que suele venir en las reglas de los juegos. Y ortogonal significa en las 4 direcciones, como las 4 direcciones cardinales, digamos, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, izquierda, derecha. Se contrapone a diagonal un poco. Por ejemplo, en Carcassonne, ya les hablábamos, las losetas deben ser puestas en el tablero de manera ortogonal adyacente. Entonces, es decir, pegadas una junto a la otra, arriba, abajo, izquierda o derecha. No pueden ir en diagonal. También se suele utilizar en los movimientos, como puedes hacer que tu cubito o que tu mini se mueva ortogonalmente. Entonces ya uno sabe que cuando se lo nombran, para todos los lados menos en diagonal. Por ejemplo, en 5 Tribes, en 5 tribus, uno se puede mover de manera ortogonal. Peso. Este es un concepto que se mide en la BGG, la Board Game Geek. Es una calificación de la comunidad sobre qué tan difícil de entender es un juego. Se mide de 1 a 5. Calificación baja es un juego fácil de entender. Calificación alta es un juego difícil. Y pues se traduce a un juego pesado o a un juego liviano. Pero como es una clasificación de la comunidad, para la gente significa diferentes cosas. El consenso es dificultad.
Por ejemplo, la Guerra del Anillo tiene un peso de 4,21, súper alto. Quicks, por el otro lado, tiene un peso de 1,1, súper fácil. Ahorita en otro término les cuento de Quicks, es para que se queden. PnP, Print and Play o Imprime y Juega o Imprimir y Jugar son juegos que vienen en PDF o no sé, en algún formato, archivo que se puede imprimir y jugar. Entonces vienen las reglas, vienen los componentes, todo para imprimir en papel o en cartón si quieren ser un poco más elegantes y que los componentes queden un poquito mejor. Hay juegos de imprimir y jugar que son gratis. Liz tiene una página, se las dejamos por ahí en la descripción. Y en esa página uno puede descargar algunos que son gratis, hay algunos que uno puede comprar, o hay juegos tradicionales de los que uno puede comprar en una caja que venden sus propias versiones para imprimir. Por ejemplo, hay un juego de la película / libro o como la conozcan, El Resplandor, que es para imprimir y jugar. También les dejamos el link en la descripción. Hay una editorial muy pequeñita que se llama Bronshy, que se dedica a hacer juegos de billetera. Literalmente es una billetera en donde vienen cartas. Y casi todos los juegos de Bronshy se pueden imprimir. Están en la página que les vamos a dejar. Valen $3, $4 y los puedes comprar e imprimir. Los juegos más conocidos de Bronshy son Agropolis y Food Chain Island. Posicionamiento de trabajadores o working placement. Es una mecánica en que los jugadores ponen por lo general meeples que representan trabajadores para seleccionar acciones, como para marcarlas, para decir yo voy a hacer esto. Por lo general, esa acción queda bloqueada para otros jugadores por un tiempo. Viticulture es un juego de posicionamiento de trabajadores en un viñedo. La idea es hacer vino y estos trabajadores hacen diferentes cosas como recoger uvas o sembrar uvas. Otro ejemplo que tengo, que es más bien un clásico pero es bastante bueno y que jugué hace muy poco, hace un par de días lo jugué, es Stone Age. Creo que es el papá de el posicionamiento de trabajadores y es bien, bien divertido. Otro juego que también tengo aquí en la cabeza que se me viene es Lorenzo el Magnífico, que también es de posicionamiento de trabajadores. Push Your Luck o empujar la suerte o tentar la suerte es una mecánica. Los juegos que tienen mecánica de tentar la suerte, a mí me gusta tentar, no sé. Es un juego en que los jugadores pueden elegir tomar acciones que dependen del azar, como rodar dados o sacar cosas a ciegas, y las pueden hacer varias veces. Pueden ir acumulando cosas que ganan. En los culebreros de San Jacinto, uno va sacando ingredientes de la bolsa. Y si te salen los buenos, los mantienes y tal. Pero si te llegan a salir varios malos, pierdes todo. Entonces, si el azar te juega en contra, pierdes todo. En los culebreros se estalla, por ejemplo. La poción se estalla y como que te limita tus opciones. Este juego, por ejemplo, combina la mecánica de tentar a la suerte y la mecánica de construcción de bolsa. Porque la idea es como que tú vas sacando tokens y te puedes detener cuando quieras. No hay nada que te diga para. Eso es lo que pasa. A mí me cuestan mucho esos juegos porque yo no puedo parar, yo no sé parar. Yo es como, me está yendo bien, vamos. Y se me olvida y como que me engolosino ahí y sigo sacando y termino perdiendo. Otro juego clásico que conozco de Push Your Luck y que siempre llevo en el carro es Can't Stop. Me parece que también es un gateway bien, bien interesante y bien bonito. Es un juego en donde hay unos tracks con los números del 2 al 12. Vamos a lanzar 4 dados y hacemos parejas. Y vamos avanzando en los tracks. Gana el que complete 3 tracks, que llegue primero en la parte de arriba de los tracks. Nada te dice, tienes que parar ya. Tú puedes lanzar los dados todo lo que quieras, pero en el momento en que tú ya no puedas hacer una combinación, pierdes todo lo que avanzaste. Qué difícil. Yo no puedo, me va muy mal en esos juegos. Yo siempre soy como, bueno, el que no arriesga. Recursos. Ya los hemos mencionado en varios capítulos, en varios episodios y también los hemos mencionado durante todo este episodio. Son los tokens o los materiales ficticios con los que contamos dentro del juego. Un ejemplo, en Catán, los recursos vienen representados en cartas. Entonces tenemos las ovejas, tenemos el trigo, los minerales y la arcilla. Con esto vamos a construir cosas o con esto podemos comprar cosas. Los recursos te sirven para obtener otras cosas, por lo general. Tenemos Roll and Move o rodar y mover. Es una mecánica muy clásica en la que ruedas dados y te mueves la cantidad de espacios que te llegan los dados. La más clásica, Monopoly o Parchís, fácil. Roll and Write o rodar y escribir. Es una mecánica en que ruedas los dados y escribes los resultados. Por lo general hay que llenar una hojita y cumplir ciertas condiciones. Solo puedes escribir los números en orden ascendente o descendente o alguna otra condición. Puede también tener que ver con diferentes colores de dados. Quicks, que lo habíamos nombrado hace un rato,
Es un juego de rodar y escribir. Hay que anotar números en orden ascendente o descendente. Pero una vez escribes un número no puedes escribir uno menor que salgan los dados. También tiene variante con cartas. Se llama voltea y escribe o flip and write. Por ejemplo, como Welcome to, es un juego en el que hay que armar un barrio en los suburbios de Estados Unidos. Hay otra variante que se llama Flick and Write, que su ejemplo conozco yo, es Sonora, que no me gustó para nada, pero que es un juego, también es un gateway bien interesante. Le pegas a los dados como con piquis, a los dados no, a las fichas, como si fueran piquis en el tablero, y tratas de llegar a ciertas zonas. Y a donde llegas tienes que irlo dibujando en tu hoja para ir marcando un camino, ir haciendo un camino y recogiendo cosas en tu hoja. Es un juego que odié demasiado. Creo que de ahí viene un poquito porque fue uno de los primeros juegos que probé, como mi rechazo a los roll and write. Estoy tratando de tomarle amor, y el amor que tengo ahorita por un roll and write se llama Railroad Inc., la versión Deep Blue. Es un juego con dados, lanzas los dados y vas construyendo vías del tren o carreteras en tu hoja tratando de conectar ciudades. Estoy pegada con ese juego, pegadísima. Cuando Liz dice piquis, se refiere a canicas. Canicas, sí, perdón. Es que en Bogotá le decimos piquis. En otros países no sé cómo lo llaman. Creo que canicas es el término neutro. Yo les decía bolinches, pero ajá. Eso depende de la zona en Colombia. Depende de la zona en Colombia, depende del país en Latinoamérica. Vamos con ronda. Ya les habíamos explicado que es un turno. Una ronda es el espacio de tiempo en que todos los jugadores del juego toman un turno. Entonces, yo juego, ese es mi turno. Luego, Liz toma su turno, y cuando los dos hemos tomado un turno, terminamos una ronda. Aunque la idea es que se dé como una vuelta alrededor de la mesa en que todos tomen un turno, y eso se llama ronda. Sacar a mesa. Esta es una expresión más populacha. Esto es más de la gente. Esto no es como tan editorial. Es básicamente jugar un juego. Eso es todo. Ponerlo en la mesa, decidir jugarlo. A veces dicen como, ese juego casi no sale a mesa por X razón. Eso significa que es un juego que no juegan mucho. Set collection o colección de sets. Es una mecánica de juego en la que debes conseguir grupos de lo mismo. Pueden ser los mismos dados, como los dados con el mismo número, o tokens, o cartas. Pero la idea es que tienes que conseguirlos para que te den puntos. Por ejemplo, un juego que es medio nuevo y jugué hace poco, se llama Sea, Salt and Paper, u Océanos de Papel en español. Si consigues varios pingüinos, te ganas 5 puntos. O si consigues 2 anclas, te ganas 5 puntos. También hay pulpos y otras cosas así. Una versión clásica de esta mecánica es Yahtzee, en donde lanzas los dados y tratas de conseguir ciertas cosas que te pide el juego para ganar puntos. Por ejemplo, si consigues que los 5 dados caigan en la misma cara, es un Yahtzee. Y si es un Yahtzee, entonces te ganas 50 puntos. Setup o preparación. Es el momento antes de empezar a jugar un juego en que se prepara todo. Se saca el tablero, se revuelven las cartas, se le entrega a todos los jugadores. Hay juegos en donde el setup es simplemente sacamos un tablero, repartimos cartas y empezamos a jugar. Hay otros setups que son un infierno, como año 1800. Odio el setup de ese juego. El juego es bueno, pero el setup me hace querer no jugarlo nunca. Me pasó con Dinosaur Island. Es un juego en el que uno está como modificando genéticamente y creando dinosaurios, pero el setup se demoró como media hora. Igual, uno hace el setup una vez y es difícil, pero ya después le va cogiendo el tiro. El de año 1800 son losetas, un montón de losetas, en donde si hay un inserto, que como ya lo definimos, hay un inserto que me ayude a prepararlo rápido, la verdad se toma unos 10 minutos la preparación de la partida. Sin eso, y con las losetas revueltas, Dios mío, yo creo que puede tomar entre media hora a una hora el setup de ese juego. Horrible. Es horrible. Este es un concepto que tú usaste hace poquito y es track o tal vez camino o algo así. Es un espacio en el que se mide algo. Por lo general, se mueven cosas en los tracks. Puede ser un track de puntos, el track de los puntos, y cada vez que ganas puntos mueves tu ficha en ese track. O puede ser un track de recursos. En vez de ganar tokens de recursos, movemos unas fichas en un track para decir, hey, yo aquí tengo 3 de piedra, o 3 de madera, o lo que sea. Casi todos los juegos que he jugado, casi todos, no todos, pero sí una gran mayoría, tienen tracks de puntos. Sí tienen tablero. Hay el Solkin, que lo mencioné también. Es un juego que tiene diferentes tracks. Por ejemplo, están los tracks de los dioses. Entonces va subiendo y cada vez que va subiendo te significa puntos al final de la partida y también te significa recursos dentro de las diferentes rondas que tiene el juego. TTS, que es una plataforma para jugar en línea, es Tabletop Simulator, que simula una mesa y es en 3D. Simula la física, la luz y todo, hasta el lanzamiento de dados, el sonido, el movimiento de los dados. Es para computadores y se consigue en Steam. Es entretenido. También como para aprender un juego, o que tengo ganas como de ver un juego y no estoy muy segura si me lo quiero comprar, y entonces lo juego en Tabletop Simulator si existe y ahí ya decido si lo quiero o no lo quiero.
Tema. Es una palabra difícil, a mí me cuesta, pero es como el asunto del que trata el juego, un poco la historia que tiene encima el juego. Para mí el tema es una cuestión más práctica, como que definirlo es difícil, pero por ejemplo, en Abuela Co, este juego que tenemos acá, es un juego que es sobre una competición de comida colombiana entre abuelitas. ¿Sí? Entonces el tema es la comida colombiana. Hay juegos que son muy temáticos como los Ameritrash, que si le quitamos el tema no funcionaría o como lo dijo Camilo, Barcelona es un juego euro mueve cubitos, pero si tú le quitas el tema no sería lo mismo. Hay otros que tienen pegado con mocos la temática, lo nombré hace un rato y ya no me acuerdo de qué juego estábamos hablando, pero son juegos que puede ser de cualquier cosa, o sea, no interesa el tema, está ahí es pegado con mocos, pero eso podría ser de cualquier cosa. Podríamos jugar un juego mueve cubitos sobre la Revolución Francesa en donde tenemos que recoger cubitos, pero también puede funcionar ese mueve cubitos recogiendo recursos con un juego sobre lavar platos, no sé. Tengo aquí Arte Moderno. Es un juego en el que uno subasta cuadros de artistas de la vida real. Y el tema es el arte, por ejemplo. Sí, es como una cuestión más práctica los temas. Es como lo que llama la atención de un juego. Porque pues, como lo dije hace un rato, un juego que se trate sobre la Revolución Francesa llama muchísimo más la atención que un juego sobre lavar los platos. Hay juegos, por ejemplo, que el tema es una propiedad intelectual, como juegos de películas. Hay un juego de La Ventana Indiscreta, hay un juego de Rápidos y Furiosos, y como que ese es el tema. Ahí es fácil entender el tema. Un token es una ficha del juego. Un token es cualquier cosa casi. Puede ser un recurso, puede ser una moneda, puede ser lo que se les ocurra. Trigger o disparador es un evento que desencadena algo. Por lo general se usa para decir qué es lo que desencadena el final del juego. Por ejemplo, en Century Golem, que lo jugué hace un par de días, el final de partida se desencadena cuando alguien adquiere su quinto golem y luego se juega una ronda más hasta llegar a la persona que desencadenó el final del juego. Hay muchos triggers, muchos disparadores que desencadenan los juegos y hay veces que el juego se acaba apenas alguien hace X cosa o cuando alguien hace X cosa jugamos otra ronda extra, pues como para tener oportunidades. Táctica. La táctica se contrapone usualmente un poco a la estrategia. Al contrario de la estrategia, que si se acuerdan es como tener planes a largo plazo, la táctica es reaccionar ante las acciones pero a corto plazo, adaptarse. Si viste que pasó algo, como que tienes la capacidad de reaccionar y cambiar las cosas a tu favor un poco. Valor de rejugabilidad. Es la capacidad de un juego de seguir siendo divertido y entretenido luego de varias partidas. Se puede lograr de diferentes maneras, como aleatorizar elementos del juego en cada juego, o a mí me gustan más los juegos donde se pueden como variar el tablero, un tablero modulable, como por ejemplo Carcassonne, es un juego que tiene una jugabilidad altísima. El mapa nunca va a ser dos veces el mismo. Hace poco que obtuve Rallyman, también tiene un tablero modular, eso también parece interesante y divertido. Hay juegos en donde, por ejemplo, los Legacy, que no son como tan rejugables, prácticamente es como una vez y ya, porque ya sabes cuál es la historia, entonces no tiene rejugabilidad. Los juegos de campaña también tienen muy poca jugabilidad, como que ya sabes qué hay que hacer o conoces la historia, entonces lo que puedes llegar a hacer es optimizar tus movimientos en las siguientes partidas, y eso es algo que a mí tampoco me gusta. A mí me gustan los juegos que tienen alta jugabilidad, que podemos jugar muchas veces sin que se sienta que estamos jugando el mismo juego, a pesar de que estamos haciendo las mismas mecánicas. Y bueno, ese es nuestro diccionario. Sabemos que faltan palabras, así que la pregunta de esta semana va a ser: déjennos qué palabras faltan. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast. En la descripción están los links para las redes sociales y todas esas cosas en caso de que quieran seguirnos. Si les parece que nos faltó una palabra, déjennosla en los comentarios y la leeremos después. O si creen que debemos como complementar algún término o que de pronto dijimos algo que está mal, porque pues somos seres humanos que nos equivocamos y nos equivocamos un montón. Yo no, pero bueno. Yo sí me equivoco siempre hasta hablando. Me equivoco hasta respirando, me atoro con mis propias babas. O sea, también háganoslo saber porque esto es un juego de construcción colectiva. Construcción de diccionario. Exacto. Que los dados estén de su lado. Chao. Adiós.